Jorge Comensal es narrador y ensayista, autor de la novela Las Mutaciones, publicada en 10 idiomas, y del libro de ensayo Yonquis de las Letras. Publica ensayos personales, crónicas y artículos de ecologistas en revistas como Este País, Nexus, Gato Pardo y The Literary Review. Es miembro del Consejo Editorial de la Revista de la Universidad de México y consejero ambiental de la revista Este País. Ha sido coordinador del Diplomado de Narrativa de No Ficción de la UNAM y editor de la Revista de la Universidad de México, así como becario de la Fundación para las Letras Mexicanas y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Y hoy se encuentra en entrevista para hablarnos sobre su nueva novela, Este vacío que hierve, publicado por Alfaguara. Pues Jorge, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Muchísimas gracias, Patricia. Muy contento de estar contigo. La ola de calor que arrasó el país en la primavera revolcó a la capital en una noche de mayo del 2030. No había llovido en meses y era la peor sequía registrada. Así comienzas este libro. Cuéntanos un poco qué te motiva a escribir esta novela. Claro que sí, por un lado, una búsqueda personal, la búsqueda de una tumba en la que hay un secreto que es parte de la trama personal que mueve a la protagonista de la historia, Karina, una joven estudiante del doctorado en física. Y por otro lado, una búsqueda también de imaginar el futuro cercano, un futuro que en muchos sentidos se parece al mundo que ya vivimos, en el que la sociedad nos es muy familiar, pero ¿Mm? que en el que también están pasando, hay muchos trastornos, y uno de ellos es justamente el que propicia este gran incendio del bosque de Chapultepec, que sirve como fuego de las distintas tramas que hay en esta novela. Karina es una joven de 25 años. Sus padres mueren cuando ella era aún muy niña, que ella vive al lado de su abuela Rebeca con 90 años. Y aquí tocas un tema muy fuerte también, que es el problema de la adicción al alcohol. Y nos retomas una asociación que es Al-Anon, que esta Al-Anon principalmente ayuda a los familiares que se involucren con estas personas. Cuéntanos por qué decides tocar este tema del alcohol en el personaje de Rebeca. Pues justamente el título de la novela, Este vacío que hierve, alude a varios tipos de vacíos, unos cósmicos relacionados con lo que estudia Karina, Ujú. otros son también afectivos y otros son secretos, justamente, son vacíos en el conocimiento de uno mismo que hierven y que tratar de apaciguarlos o de llenar ese hueco que hay dentro de nosotros a veces nos puede llevar, como en el caso de Rebeca, a tratar de llenarlos con la bebida, de serenar de esa manera una angustia recalcitrante. Y en paralelo con ella, Karina tiene otros mecanismos de defensa, de compensación, para tratar de llenar eso que le hace falta por dentro y que ni siquiera es consciente de que es un secreto y una realidad sobre su origen el que está ahí hirviendo dentro de ella. Entonces son, digamos, distintas formas de enfrentar carencias afectivas, de enfrentar culpas, de enfrentar silencios forzados por las circunstancias familiares, sociales. Y pues en este personaje, así como en Silverio, el vigilante del Panteón Ujú. Dolores, y en su hija Daenerys, lo que trato de explorar es cómo cada quien va buscando la forma de llenar eso que nos molesta por dentro. Y Karina, como la única familiar realmente cercana a su abuela, pues vive en carne propia desde niña las repercusiones, ¿no? De una adicción como esta en una persona que por lo demás pues es sumamente amorosa, su abuela cuida de ella, y ya al alcanzar esta edad tan avanzada pues requiere que los papeles se inviertan, y su nieta ya es adulta y le toca cuidarla. Y eso a su vez representa un enorme reto como el que muchos estamos viviendo hoy en día, de familias nucleares muy pequeñas y de situaciones
que hacen del cuidado tanto de los adultos mayores como de los Mm. niños o personas con enfermedades, pues un verdadero desafío para poderlo conciliar el cuidado de los seres queridos con la vida laboral, con la vida académica, y realmente se le dificulta mucho tanto a Karina como a su abuela aceptar también las limitaciones que vienen con la edad. Y, y por supuesto, controlar una adicción como estas sin el apoyo de la familia o de programas médicos accesibles para enfrentarlo como una adicción. Karina pues recurre a esta rama de Alcohólicos Anónimos, pero Ujú. no encuentra ahí, no logra adaptarse al grupo que conoce, y entonces sigue en un camino muy solitario, que esa es también la exploración de este vacío que hierve, la soledad de cada uno de los personajes y cómo se puede salir de ella, ¿no? Bueno, cada capítulo de tu libro abocas tanto esta personalidad de Karina, lo que está pasando, y en otro capítulo vas como que uno y uno, ¿no? Salteando, de la vida del vigilante Silverio. Vamos a abocarnos ahorita a todo lo que es Karina y ahorita te pregunto por Silverio. Claro. Eh, en una de las borracheras de su abuela, que la encuentra totalmente en el suelo, que hasta pensó que estaba muerta esta Karina, eh, como que alucina a su abuela, la niña no sabe nada. Lo que tú le hiciste a mi hijo, ese secreto le hará que Karina tome una doble personalidad para descubrirlo. Y ahí toma la personalidad de Leonor, que no vamos a spoiler mucho, pero todo esto también era porque Karina tenía un superpeso sobre sus hombros al tener el cuidado de su abuela. Y cuando ella empieza a investigar todo ese proceso, se da cuenta que es codependiente. Y lo mencionas en el libro. Se sintió despojada de singularidad al descubrir que llenaba con tanta exactitud el perfil de la persona abnegada, controladora, autoexigente, permisiva, culpable y resentida con respecto a su disfuncional abuela. Y ella sentía que este secreto que le ocultaba, tal vez al descubrirlo, se podía quitar ese peso de encima. Cuéntanos un poco de esto. Pues sí, justamente ella al familiarizarse con el concepto tan socorrido en ciertos grupos de tratamientos de adicciones y en la psicología de la codependencia, pues se da cuenta de que hay algo de eso en su relación con su abuela, donde no, cada día siente que puede confiar menos en su abuela para tomar sus propias decisiones, y también se siente imprescindible para cuidar de ella. Entonces es un nudo de afecto, culpa, resentimiento, coraje, muy difícil de desanudar y de volver más saludable. Entonces, por ese lado, hay una aparente contradicción porque Karina es una joven extremadamente brillante en el área en que se desempeña como física. Su ambición intelectual de vida es encontrar una teoría cuántica de la Ujú. gravedad, para lo cual pues requiere muchísima concentración, abocarse a sus estudios y un gran genio, ¿no? Para lograr resolver las ecuaciones asociadas con estos temas. Y por otro lado, pues no logra resolver esa otra ecuación del equilibrio entre distintos aspectos de su vida y una relación saludable con su abuela. En esta borrachera, a su abuela le pasa que cae en un delirio colectivo que ha empezado justamente con ese episodio que mencionaste al comienzo, el incendio del Panteón Civil de Dolores dentro del bosque de Chapultepec. Suscita la creencia de que hay prácticamente una epidemia o una plaga más bien de fantasmas en la Ciudad de México. Vuelven a la vida muchas de las personas inhumadas ahí, de los difuntos, y justamente pareciera que Rebeca reconoce a uno de ellos cuando llega su nieta y la ve en la oscuridad, en la penumbra. La confunde entonces con alguien más y le hace este reproche que trastorna, por los detalles que se cuentan en ese capítulo, por completo lo que su nieta creía
sobre las circunstancias en las que desaparecieron sus papás cuando ella tenía 7 años, o sea, hace 18 años antes del momento en que transcurre la novela, que es el año 2029-2030. ¿Por qué decides tener como escenario este Panteón Civil de Dolores? Que yo aprendí mucho al leer tu libro, que no me imaginé todas las cosas que pasan dentro de un panteón, ¿no? Claro que sí, pues justamente yo al descubrirlo hace 4 años realmente me quedé fascinado con su historia, con la complejidad de la vida social al interior del panteón y con la manera en que puede funcionar y puede verse el panteón como un compendio de la realidad de todo México, de sus contrastes, de su desigualdad y también de su riqueza, de sus tradiciones y de su transformación en el presente reflejada en, por ejemplo, el culto personal de cada familia o de los trabajadores del panteón, la relación con la Santa Muerte, por un lado, Ujú. eh, por otro lado, incluso el culto a ciertos equipos de fútbol, la presencia de todo el aspecto más doloroso de nuestra realidad en la fosa común, donde se inhuman a las personas no reconocidas, y en el polo opuesto, la rotonda de las personas ilustres, donde están inhumados presidentes, militares, científicos, artistas, escritores, y funge ahí como un monumento de homenaje del Estado mexicano a ciertas personalidades. Entonces, todo parece estar ahí en este microcosmos funerario, todo reunido sobre lo que es México y lo que ha sido desde hace siglo y medio. Y también aquí vemos este personaje, como bien lo comentabas, el vigilante, Silverio. Vemos su vida, que en un tiempo vivió con Yadira, se divorcia, tienen a su hija Daenerys, y esta familia prototipo que primero, pues el divorcio, ¿no? Que no dejan ver en cierto momento a la hija porque no le manda su pensión mensual y porque la descuida, o estas ideas que le mete la mamá a ella de que no le importas a tu padre, etcétera, etcétera. Y por otro lado tenemos que de esta familia nadie ha terminado nunca la prepa. Tal vez esta chica pues, sea la primera de la familia. O sea, ¿cómo tienen esperanzas en esta hija? Y cuando se vuelven a ver, ese reencuentro de qué le platico, qué le digo, cómo hago una conversación con ella pues es muy diferente a como cuando era niña. Cuéntanos de esto. Claro que sí, pues justamente Silverio, cuando era adolescente, fue padre y con Yadira de Daenerys, a la que bautizaron en honor del personaje del mundo de Juego de Tronos. Y ha sido un padre desobligado, es una familia que se desintegra muy fácil por la precocidad con la que fueron papás. Y Silverio representa también, como por desgracia, como muchos otros padres, pues son un hombre desobligado, en parte por su propia irresponsabilidad, en parte también por el enorme desafío de sacar adelante tanto a su mamá como a su hermano, y Ujú, también por circunstancias tan básicas como lo lejos que viven dentro de la gran metrópoli que es la Ciudad de México, están tan lejos, en fin. Entonces hay muchos aspectos que han contribuido a que Silverio sea un padre ausente e irresponsable, y cuando vive en la noche del incendio del Panteón Dolores una experiencia que casi de muerte, pues trata de reformarse, trata de reivindicarse, y comienza este intento de acercamiento con su hija con las mejores intenciones, y que está dificultado por el hecho de que casi no se conocen y de que ella, por sus propias razones, también ha sufrido un enorme cambio a partir del incendio, porque en el zoológico de Chapultepec el fuego, el humo, el calor arrasó con la vida de la mayoría de los animales, y ujú, esto a ella la conmueve y la perturba tanto que la radicaliza y la convierte en una activista, cambia todos sus hábitos de vida y la convierte en una activista. Es un personaje que yo identifico como una esperanza a futuro
en el cambio de la sensibilidad y de la aproximación de las personas a la biosfera y al equilibrio con la vida silvestre. Y pues, por supuesto, hay mucha fricción con sus papás, con su abuela, con Silverio, por supuesto, motivada pues por este cambio de época, por todos los trastornos en los que se enmarca el incendio de Chapultepec. Y hay también entre Silverio y Daenerys al mismo tiempo una gran afinidad, porque ambos son curiosos, ambos les apasiona el estudio, y eso también forma un lazo entre padre e hija. Silverio, de hecho, es un erudito Ujú. de las personas enterradas en el Panteón Dolores, no solo en la rotonda de las personas ilustres, sino fuera de ella. Su buena memoria le ha permitido, por ejemplo, aprenderse por el poema que está inscrito en la tumba de Tina Modotti, la fotógrafa, el poema que le dedicó Pablo Neruda, sabe sobre la vida del director de orquesta Pérez Prado, sabe sobre los luchadores de lucha libre que están ahí, los políticos, en fin, las batallas, las guerras, la revolución, los muralistas. Tiene una cultura vastísima, toda ella formada a partir de lo que leyó en internet sobre las personas que están enterradas en el panteón. Inclusive cuando platica con su hija y no sabe del tema, él se dedica a buscar para, pues, no quedarse con esa duda. Y algo muy Así es. curioso aquí que comentas de eso es cuando una clienta le dice, necesito llevarme la ceniza de X persona, te voy a pagar 2,000. Y él iba a negociar cuando dice son $2,000. Entonces él se pone a fantasear qué puede hacer con ese dinero. Puedo comprarme ahora sí una computadora para, pues para saber más, ¿no? Porque él está ávido de conocimiento. ¿Y qué le Sí. voy a decir a mi mamá? Pues que fue un bono que me dieron por lo del incendio. Este personaje, así como lo mencionas, aparte que es erudito, es ávido de conocer más y más sobre los temas sobre cualquier tema. Así es, y su necesidad también de ingresos extra lo llevan a adoptar esta tarea ilegal, Ujú. clandestina, de desenterrar restos de personas que sus familias los quieren llevar después del incendio. Se sale a la luz toda una trama de corrupción que ha habido a lo largo de los años en el Panteón Dolores, en la historia, y entonces mucha gente ya no quiere que estén ahí los restos de su familia, y Silverio encuentra en esto pues una fuente de ingreso peculiar en desenterrarlos a escondidas por la noche y entregárselos. Esta misma tarea lo lleva a una situación que tampoco vale la pena revelar ahora, pero que, digamos, lo pone en circunstancias rulfianas, y que, bueno, le da un ingreso que también le permite empezar a ser un mejor padre en ese sentido, de pagar todo lo que no ha hecho en la crianza de su hija y que tuvo que asumir la madre de Neris sola, con ayuda de sus propios padres. Eh, y algo en lo que no me atreví mucho, que sé que me iba a equivocar en especular, era la tasa de cambio entre el dólar y el peso mexicano dentro de 8 años. Es una de esas cosas que ni, ni los economistas ni los escritores podemos predecir con certeza. Y uno de esos muchos detalles donde la novela, la escritura de la novela me incitaba a pensar en el futuro, y que es algo que justo yo quiero invitar a los lectores a hacer también. También vamos a aprender mucho de zoología en este libro porque eres muy descriptivo en ciertos capítulos sobre animales. ¿Por qué decides hacer esto? Pues es una pasión de vida, el conocimiento de la fauna, la maravilla, la admiración por la diversidad que hay, por las distintas estrategias que la evolución ha encontrado en cada una de las especies que forman el reino animal, vegetal también, por supuesto. Y en este caso, la catástrofe en el zoológico da pie a una serie de controversias, de cambios sobre su reconstrucción. Por ejemplo, la clonación de osos pandas se plantea como una realidad que Ujú. ya sucede, la donación de distintos animales y que me parecían también
un espejo de diferencias con el cual Karina podía conocerse a sí misma, ¿no? Porque ella visita el zoológico, el nuevo zoológico, el que se reconstruye después de este incendio, y al contemplar cada animal y al escuchar lo que los otros visitantes dicen frente a sus exhibidores, pues ella también se va conociendo a sí misma mejor y a la humanidad. Entonces, es una forma también de dialogar con otros modos de vida y enriquecer el ámbito de los personajes, ¿no? Que puede uno encontrar en una novela como esta. Y también tocas temas como los temblores, el agua del Cutzamala, o sea, nada parecido fuera de la realidad, ¿no? Exacto. Sí, la verdad es que este pequeño movimiento hacia el futuro solo es para dar un espacio más amplio a la imaginación de cada quien para pensar por dónde podemos empezar a cambiar, hacia dónde van las crisis que ya tenemos, ¿no? Como la del agua, Ujú, precisamente, la del cambio climático en general y ujú. la de una sociedad pues cada vez más presionada por la escasez de ciertos recursos y enfrentada con el drama de nuestra responsabilidad como guardianes o destructores, según lo querramos ser, de la vida en el planeta. Retomando a Karina, una de sus pasiones era la cultura japonesa. Cuéntanos de esta pasión de Karina y por qué decides incluirlo en el libro. Sí, ella se identifica como otaku, una apasionada del manga, del anime y en general de la cultura de Japón en general. Yo creo que este rasgo de Karina habla también de su necesidad de encontrar un ámbito muy distinto, muy exótico, muy lejano, donde refugiarse, ¿no? De las dificultades que le ha tocado vivir personalmente. Entonces, el Japón, un país que ella no ha visitado, aunque anhela hacerlo algún día, pues es este otro mundo donde ella puede, donde su imaginación puede desenvolverse lejos de su realidad tan difícil. Y siente una enorme afinidad con la estética japonesa, con el orden, con esta combinación tan curiosa para nosotros, que puede ser la combinación entre la tradición y la innovación. Entonces, bueno, ella se siente interesadísima incluso por la historia científica de Japón, lo que se ha investigado. Entonces ella en ciertas situaciones recuerda, por ejemplo, a un meteorólogo japonés que logró estudiar los efectos de la bomba atómica con ciertos detalles justamente en los cementerios japoneses. Ella recuerda también al mayor investigador de la nieve que ha existido, que fue también un físico japonés. Entonces, por doquier hay detalles, ¿no? Que le dan este color singular a la personalidad de Karim. Jorge, cuéntanos cómo ha sido la retroalimentación con tus seguidores sobre esta novela. Pues apenas está saliendo, apenas se está empezando a leer. Realmente hace una semana la Ujú, publicamos apenas y ha sido gratificante, por ejemplo, en la presentación de la novela, saber que la atención puesta a los animales, a las otras especies, fue algo ujú. tan llamativo, ¿no? Para Verónica Murguía, que me acompañó a presentar la novela en la Ciudad de México. Y ese aspecto a mí me importaba muchísimo que se reflejara en la historia, también como un reconocimiento a Daenerys. Me han comentado que Silverio pues es un personaje que resulta muy simpático porque la verdad es que él a través de la irreverencia y una cultura simpática es como Ujú. enfrenta pues las dificultades de un trabajo que a muchos nos daría tal vez pánico, pavor realizar, porque involucra hacer rondas de vigilancia en la madrugada por un cementerio, pues algo que mucha gente le asustaría mucho, ¿no? Entonces, y también una curiosidad por la época en la que está ambientada la novela, porque no suele elegirse momentos así, de parecidos al presente y cercanos. El futuro literario suele ser muy diferente del presente, suele ser distópico o utópico,
apocalíptico y en este caso sí hay una catástrofe, pero también hay una gran normalidad y una familiaridad. Entonces, pues eso por ahora es lo que empiezo a saber, ¿no? Sobre la lectura de la novela. ¿Cuánto tiempo te tomó escribir esta novela? Varios años, cerca de 4, desde que empecé a imaginarla, la historia, desde que la imagen de una joven y una anciana vagando por un panteón en busca de una tumba me empezó a obsesionar y empecé a hacerles preguntas a esos personajes, quiénes eran, por qué estaban en ese momento en el panteón, a quiénes buscaban y qué es lo que iban a encontrar en la tumba que buscaban. Y verla publicada hoy bajo el importante sello de Alfaguara, pues es una realidad. Sí, y un gusto enorme como lector de novela. Me formé con muchos libros de Alfaguara, algunos de los novelistas que más admiro, publicados ahí con esa tipografía, esa caja tan amable para la lectura en papel. Pues es emocionante ver esta novela ahí. Pues esta novela la podemos encontrar tanto en formato físico, en ebook, se está preparando pronto el audiolibro. Jorge, ¿alguna cosa más que quisieras agregar a esta entrevista? Pues nada más decir que aparte de todo lo que hemos comentado, pues es una historia con el suspenso de la búsqueda detectivesca que emprende Karina, Ujú. con esta doble personalidad que tú mencionaste, que ya no me hice referencia a Leonor, adopta el nombre de una persona que realmente está enterrada en el Panteón Dolores y con este disfraz ella logra hacer cosas a las que su personalidad no le parecían prudentes hacer. Entonces, Ujú. pues hay una historia de suspenso movida por ella y me gusta invitar a los lectores a que pensemos en el futuro. Creo que es urgente hacerlo, además de todos los desafíos que nos presenta ya el presente. Jorge, pues yo agradezco muchísimo tu tiempo para esta entrevista. ¿Quieres agregar algo más? Nada más agradecerte las preguntas tan estimulantes, la lectura cuidadosa. Muchas gracias, Patricia, por esta plática tan sabrosa.